Buen día para todos y todas. A continuación, realizaremos el análisis del caso de la aplicación del perfil de competencias tricerebrales que realizamos. Mi equipo está conformado por Angisare Arias García, que es la persona a quien les habla, y mi compañera Marlene Patricia Silvano. A continuación, entonces, iniciaremos explicando cuáles fueron nuestros resultados de la aplicación de la prueba del perfil de competencias tricerebrales que nos aplicamos cada una. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Patricia Silvano. Los puntajes de la aplicación de mi perfil: el cerebro dominante es el central, el subdominante es el izquierdo y el derecho. Mi personalidad: soy una persona creativa, soy práctica, organizada en el trabajo y en algunas partes de mi vida soy muy organizada, soy muy emocional. Entonces creo y considero que realizando la aplicación de mi perfil, pues me salió como la personalidad que tengo. Como mencionaba anteriormente, mi nombre es Angie Arias y estos fueron los resultados que arrojaron la aplicación del perfil que me realicé. Entonces, en donde el cerebro central aparece como un cerebro dominante con 37 puntos, el cerebro izquierdo es el cerebro subdominante con 36 puntos y el cerebro derecho es el cerebro de apoyo con 35 puntos. Como podemos observar, la diferencia entre un puntaje y otro es solo de un punto. Entonces, digamos, sí se ajusta mucho a lo que es mi personalidad o mis habilidades, porque inclusive desde antes de la aplicación yo decía, al leerlo, decía que tenía un poco de todas, entonces como que al comienzo no me pude clasificar en una sola. Y cuando, bueno, ya obtuve el resultado, sí me asombró un poco, porque pues sí siento que me ajusto mucho al resultado de la prueba, en donde el cerebro central, digamos, por motivos laborales o personales, a veces tengo que ir más al impulso, ¿sí? Al impulso de momento, a hacer una acción inmediatamente. Entonces creo que ahí sí venía un poco como dominando este cerebro central. Pero pues dado caso, o sea, dependiendo de la situación, cuando no es así algo de acción, algo urgente, por decir así, sí me voy un poco más a ese cerebro izquierdo. Entonces, en donde me siento más, analizar cuáles son las consecuencias de mis actos, cuáles son el pro, cuál es el contra, sino que sí, o también, digamos, voy como a esa parte más de la razón, más del pensamiento, ¿sí? Antes de realizar un hecho. Y por último, pues también esa parte del cerebro derecho en la cual, digamos, tengo muchas habilidades, no tanto, bueno, manuales no tanto, pero sí, digamos, en creatividad, en cuanto a manejo de tecnología, a, bueno, diferentes cuestiones que de pronto sí como que se enfocan más en en este cerebro derecho. Entonces considero que la aplicación del perfil y de los resultados que obtuve sí se ajusta mucho a mi perfil. En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba, se encuentran los siguientes. Como cerebro dominante se encuentra el cerebro central con 39 puntos. Cerebro subdominante se encuentra el cerebro izquierdo con 37 puntos. Y por último, encontramos el cerebro de apoyo, que es el cerebro derecho con 35 puntos. Esto quiere decir que la persona se domina o el cerebro dominante es el cerebro central, lo que sus características indican que es una persona la cual se regula por la supervivencia. Este cerebro también se conoce como el cerebro reptiliano, porque es el encargado del equilibrio, de la unión, de la lucha, del instinto y el existencialismo. Es decir, que la persona a la cual aplicamos el perfil aprende haciendo o, dependiendo del caso, aprende por imitación en su mayor cualidad. De igual forma, De Gregory nos plantea unas funciones predominantes en cada bloque tricerebral. Como nuestra persona entrevistada obtuvo un mayor puntaje en el cerebro central, el cual es el cerebro práctico, él nos menciona que las características principales es que es una persona instintual, vegetativo, motor, concreto, agresivo para la supervivencia y la procreación, trabajador, profesional, negociante, planificador económico y político, administrador y regulador de todo el ecosistema. Vertical de Andrés: el cerebro dominante, el central, el subdominante, el izquierdo y el menos dominante, el derecho.
Podemos decir que Andrés evalúa su día a día, que genera acciones a realizar, evalúa sus errores. En planeación podemos decir que es una persona líder, genera trabajo en equipo y busca alternativas. En el ámbito profesional, asume los liderazgos, roles establecidos para todos sus ámbitos en la vida profesional. Impulso de supervivencia y reducción, realiza tareas y actividades de mejoramiento personal. Teniendo en cuenta el perfil de Andrés, podemos decir que, digamos, en su vida personal es una persona proactiva, teniendo en cuenta también la profesión que ejerce actualmente. Es médico y por lo tanto pues tiene que dar soluciones, digamos, en el momento. No hay posibilidad de decir si se puede o no se puede, sino que es una persona que sí o sí debe presentar soluciones inmediatas, tiene que evaluar los procesos, teniendo en cuenta que también hace parte de su profesión, pues porque es médico y es abogado. A continuación, entonces se realizará el análisis según el ciclo cibernético a los resultados los cuales obtuvo la persona a la cual aplicamos el perfil. Entonces, como tema encontramos el CT de Andrés Rodríguez González. Los datos, entonces es Andrés, su nombre es Andrés, es el primer hijo de 3 hermanos, es abogado y médico de 27 años de edad. Actualmente es estudiante de una especialización en gerencia en salud y trabaja como médico de urgencias. Él se caracteriza como una persona muy sociable, con fuertes lazos y relaciones familiares y además es una persona muy espiritual. Como podemos ver, entonces, como mencionamos, su cerebro dominante es el cerebro central con 39 puntos, su cerebro izquierdo es el subdominante con 37 puntos y su cerebro derecho es el de apoyo con 35 puntos, lo cual existe una diferencia de 2 puntos entre cada uno de ellos. Entonces, esto quiere decir que Andrés se caracteriza por ser una persona práctica, organizada, con éxito en el trabajo, en los negocios y es un líder en acción. Como podemos ver, Andrés es médico de urgencias, como mencionamos en los datos, lo cual es clave para el perfil o los resultados que arrojó en la prueba, porque pues debido a la inmediatez, digamos, de los casos, tiene que ir más a la acción. Entonces el perfil en este caso se ajusta mucho como a ese día a día que él tiene que vivir. En cuanto al cerebro izquierdo, es lógico-intelectual, por lo que la persona es un líder, pensador e intelectual. Entonces, entre las características o entre la entrevista que se realizó con Andrés, Andrés menciona que él razona mucho de sus acciones, entonces puede que listo, se le presente un caso de urgencias y tuvo que llegar a su acción inmediata. Pero pues después, cuando tiene su tiempo, se sienta, analiza las acciones y si tiene que hacer alguna corrección o si tiene que aprender de lo vivido, entonces como que lo hace propio, o si tiene que ir a investigar, va e investiga sobre más casos. Inclusive también decía que este cerebro izquierdo o estas características de este cerebro izquierdo se ajusta mucho porque él no solo de ser médico, es abogado. Entonces los casos que maneja en el comité ético, llevan mucho como a este cerebro izquierdo, entonces a potenciar este cerebro izquierdo que es más a lo intelectual y a lo lógico. Por último, bueno, ya encontramos entonces el que obtuvo un menor valor, que es el cerebro derecho, el cual tuvo 35 puntos. Sin embargo, a pesar de que ha sido el de menor puntaje, se encuentra superior a la media, la cual nos da la prueba, en el cual se puede ver como un juego triádico donde los 3 cerebros, lo que es el central, el izquierdo y el derecho, sí, están como en constante dominancia debido a que la diferencia entre los 3 es muy mínima, ¿sí? Entonces él también en su entrevista muestra esta parte del cerebro derecho, que también la tiene muy presente. Entonces es una persona muy espiritual, es una persona muy dado a su familia, a sus relaciones personales. Entonces se considera que existe como una dominancia dependiendo de las situaciones en las cuales vive en su día a día.
En cuanto al diagnóstico por la ley de proximidad, entonces como mencionábamos anteriormente, hay una como una lucha, por decir así, entre la dominancia de cada uno de los cerebros, lo cual se considera que esta va más como a la vivencia o a los actos los cuales se le presenta. Entonces, dado caso, un ejemplo, si se presenta una situación de urgencias, tiene que utilizar su cerebro central porque es más a la acción. Si ya es algo, digamos, más de estudio o más enfocado como hacia el derecho, entonces aquí su dominancia puede ir más ligada como a ese cerebro izquierdo. O pues si ya es algo de sus relaciones personales, está más ese cerebro derecho. Entonces es más como dado a las situaciones que se le presentan en el momento y pues su actuar va enfocado a ello. Ya en cuanto a la futurología y a la creatividad, entonces él tiene una tendencia a cual, bueno, este conflicto que él maneja, ¿sí? Es acorde a las situaciones vividas, ¿sí? No solo a ellos, sino que también a la edad, al ciclo de vida por el cual esté pasando, ¿sí? A la situación la cual tenga que afrontar. Y esto es posible que le exija como seguir desarrollando o potenciando esas habilidades de cada uno de los cerebros. Entonces es algo de que no se debe quedar con lo que tiene, sino que está en un constante aprendizaje de cada uno de ellos. Para finalizar, entonces encontramos el ciclo 6 de decisiones, 7 de planificación, 8 y 9 de ejecución y el 10 de feedback. Entonces, en este, como se mencionaba anteriormente y se ha hecho como énfasis en toda la exposición, es que el cerebro dominante siempre será de acuerdo a la necesidad y a la experiencia a la cual esté viviendo la persona a la cual le aplicamos el perfil. Él se ajusta, digamos, tiene características de cada uno de los cerebros, características muy fuertes. Entonces, esta o la dominancia del cerebro dependerá de las situaciones por las cuales esté viviendo, además de la edad y del ciclo de vida por el cual esté pasando. Entonces también, digamos, en cuanto a la entrevista, se vio como cierta debilidad, por decir así, o ciertas falencias en cuanto a la expresión de emociones. Entonces se recomienda, digamos, disminuir los niveles de estrés porque sí se maneja un alto nivel de estrés debido a las diferentes ocupaciones las cuales tiene en su día a día, no solo por el trabajo, sino que por también la educación o por su pasión, el cual es como ayudar en el Colegio Colombiano de Médicos. Entonces se recomienda la realización de ejercicios de expresión emocional y a su vez pasar tiempos de calidad por estos horarios tan ocupados los cuales maneja, ¿sí? A su vez, bueno, también se recomienda un poco el tema de sueño porque también se ve como cierta dificultad para conseguir el sueño debido a sus tiempos y a sus turnos, los cuales ha logrado como un desnivel en su periodo de sueño. Entonces, en cuanto al proceso, es importante mejorar todos estos aspectos y para concluir, ya al finalizar, entonces luego de realizar quizás los ejercicios, se recomienda nuevamente aplicar el perfil para ver los resultados arrojados y de pronto subir un poco este cerebro derecho, que es toda la parte emocional. Muchas gracias a todos por su escucha. Espero pues haya sido del agrado nuestra exposición y bueno, les agradecemos.